Esta semana, la plataforma digital Peacock estrenó su primer proyecto sobre crímenes reales. La docuserie John Wayne Gacy, Devil in Disguise, tiene como sujeto principal a uno de los asesinos en serie más notorios en la historia. La producción recorre el camino de muerte de este infame criminal y la investigación sobre el caso que comenzó por allá en los años 70 y sobre lo cual aún hay preguntas, quiero decir, y aspectos sin resolver. Hace unos días tuve la oportunidad de hablar con la productora ejecutiva de John Wayne Gacy, Devil in Disguise, Alexa Danner. Aquí está esa charla, vean. This is the first time you're speaking publicly. I had no need to talk to the media. Alexa, hola, ¿cómo estás? Muy bien, qué bueno hablar contigo hoy. Por tu culpa estuve pegado al televisor por 6 episodios, así que gracias. Thank you so much. No, gracias a ti. Yo, como muchos otros, y cuando digo otros, no me refiero a miles, sino a millones. ¿Por qué estamos tan obsesionados con el tema de los asesinos en serie? Es una muy buena pregunta. Yo creo que la razón por la cual nos obsesionamos tanto con los asesinos en serie es porque son una anomalía. Se parecen a nosotros, caminan como nosotros, hablan como nosotros. Y aún así operan de estas maneras horribles, hacen cosas terribles y las hacen una y otra vez. Es difícil para una persona normal comprenderlo y mucho menos pasar tiempo con alguien así en video, como ocurre en nuestra serie, por ejemplo. Y entender que ellos pueden actuar como cualquier otra persona y sin embargo hacer todas estas cosas horribles. Hubo 2 partes que llamaron mi atención. Una fue la estructura que armaste a partir de la entrevista. Y la otra es la investigación en sí misma. Sumar todo eso y que al final, aún después de tanto tiempo, haya cosas que no se han resuelto. ¿Cómo te sientes al respecto? Claro que sí. Hay unas preguntas pendientes en este caso, incluyendo ¿puede haber más víctimas? Y si es así, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Tuvo ayuda en sus crímenes? ¿Hubo personas que sabían más sobre los crímenes aparte de los que declararon? Y también, ¿o se pudo haber detenido antes? Era muy bueno para salirse con la suya tanto en su vida privada como en su vida profesional y obviamente en su vida criminal. Entonces sí había unas alertas, había evidencia de que se estaba comportando así, cometiendo atrocidades mucho antes de ser arrestado. Y una de las preguntas que se exploran en la serie es si se hubiera debido o podido arrestado antes. Me gusta mucho que hayas podido usar el material de la entrevista más los reportajes de noticias de ese tiempo. Pero también muy creativamente nos presentas otras adiciones visuales como un puente, tierra, unos elementos visuales que no son gráficos pero son de mucha ayuda para poder procesar la información que estamos recibiendo. ¿Cómo se decidió esto? Uno de los retos que enfrentas cuando cuentas una historia que se desenlaza durante 50 años, si vas desde la juventud Gacy hasta el presente, es como tener una sensación visual consistente y como darle al documental un verdadero toque de carácter, como evocar ciertas emociones y reacciones cuando no tienes un montón de cobertura actual de la historia porque es una historia vieja. O una de las cosas buenas fue que tuvimos mucho acceso al material del archivo de noticias de varias estaciones del momento porque fue una historia cubierta por muchos medios. Quiero preguntar sobre algo que es muy frustrante para mí como audiencia y es entender que si eso hubiera pasado hoy, gracias a la tecnología, tendríamos otra solución del caso. Y uno de los más grandes obstáculos no es solo la tecnología, sino la política. Háblame de eso. Bueno, Chicago era una ciudad muy política, especialmente en la década de los 70 y Gacy estaba muy involucrado con la política. Tenía aspiraciones políticas, trabajaba para el Partido Demócrata en Chicago, que era el partido político dominante y aún lo es hoy en día. Él hacía fiestas, se socializaba con personas de clase alta, se tomó una foto con Rosalind Carter, organizaba desfiles para la ciudad. Así que tenía un rol político. ¿Hasta qué punto pudo eso facilitar cometer sus crímenes? Porque lo veían como alguien importante.
o alguien exitoso? En Chicago definitivamente es una pregunta que hacemos en esta serie. ¿Crees que en algún momento sabremos los nombres de las víctimas que no han sido identificadas, que algo va a suceder? ¿Y estarías interesada en continuar esta historia? Bueno, claro que si hay nuevos avances en el caso, eso siempre es emocionante. Continuar la historia siempre es una opción. El caso aún está en proceso. Aún hay 6 víctimas no identificadas de las que sabemos. Es posible que el nivel de exposición que esta serie acumule haga que otras personas revelen información que desconocemos aún. Tal vez haya una nueva energía alrededor y haya nuevas conclusiones. Es posible. Una vez te expones a toda esta información, el testimonio tan intenso de su hermana que te rompe el corazón en ciertos momentos y la voz de su esposa, hay tantos elementos. Te quiero preguntar, ¿cómo alguien que está detrás de todo esto, cómo lo ves? Es una pregunta muy difícil. Bueno, creo que él era obviamente un camaleón. Debo decir que la primera vez que vi la entrevista sabía muy poco del caso de Gacy cuando empezó el proyecto. Y una de las primeras cosas que hice fue ver la entrevista. Y no supe qué pensar por lo que vi. En algunos momentos muy convincente y no estaba segura si lo que decía era verdad. Y podía hacerlo porque él mezclaba la verdad con mentiras sin ningún esfuerzo. Y con tanta facilidad. Y definitivamente es un interrogante como ser humano. Esa casa donde vivía su mamá, ese espacio enfrente del edificio donde algunos vecinos lo vieron cargando bolsas grandes, ese espacio aún, hasta hoy, no ha sido explorado como debería ser. ¿Por qué? ¿Qué piensas? Bueno, la policía de Chicago exploró la zona en 1998 y hay gente en nuestra serie que critica y duda sobre el modo secreto en que se realizó esa búsqueda. Y avanzamos al 2013, se exploró de nuevo con un alguacil del condado. Usaron un georradar, usaron perros buscacadáveres, rastrearon la zona lo mejor que pudieron. Y ellos determinaron que no había razones para excavar. Pero ciertamente hay personas en nuestra serie y algunos expertos con los que hablamos que dicen que la única manera de saber con seguridad es excavar por toda la propiedad. Que se haga o no, aún no sabemos. Y es un interrogante que queda en el caso. Es muy emocionante, realmente me divertí viéndolo. Muchas gracias, Alexa. Muchas gracias, es un gran halago, lo valoro mucho. Cuídate. Tú también. Mom protected John. She carried secrets she went to the grave with. The thing everybody thought they knew wasn't the whole story.